Bueno, vamos a la tercera. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de inversión a largo plazo y en tiempos de volatilidad, que es el título de la charla. Yo creo que vamos a hablar de muchísimas más cosas. Lo que pasa es que el objetivo, lógicamente, es dar recomendaciones, dejar o aclarar el panorama, el escenario en el que nos estamos moviendo ahora mismo y luego, por supuesto, tratar de concretar y dar recomendaciones de inversión en estos tiempos que son, desde luego, complicados. Para ello, estoy convencido de que tenemos tres ponentes extraordinarios con una experiencia en el mundo de la gestión que, desde luego, nos va a servir, como me preguntaba o como me decía alguien antes, para aprender, y me incluyo entre los que vamos o entre los que, desde luego, voy a aprender. Y voy a empezar, me la han sentado a la derecha y, por tanto, voy a empezar presentando a Nuria Trio. Nuria es la directora, la responsable de Amundi aquí en España. Hablar de las gestoras internacionales y dar cifras de las gestoras internacionales, pues es un poquito, nos da, o nos debería dar, por lo menos a nosotros, hasta un poquito de vergüenza, porque cuando hablamos de que la gestora que representa a Nuria, Amundi, gestiona nada más y nada menos que el valor del PIB español, pues nos empezamos a dar cuenta de qué cifras se están manejando. Nuria lleva, pues no sé, un montón de años y doy fe porque lleva un montón de años porque empezó a trabajar conmigo. Por tanto, puedo decir que sé los que lleva, pero lleva unos cuantos, bastantes, y la experiencia, desde luego, más que sobrada. Sebastián Velasco, responsable de Amundi aquí en España, Amundi International, he dicho Amundi, perdón, Fidelity, si no ya dos de lo mismo sería un poquito complicado, de Fidelity International. Fidelity, pues también la parte Fidelity International creo que gestiona 300.000 millones, esto es más que toda la industria de fondos en España, pero si sumamos la parte americana, pues nos vamos probablemente a 3 veces el PIB español, Sebastián. Por tanto, en fin, hablar otra vez de cifras, pues como digo, es un poquito exagerado. Sebastián también lleva un porrón de años en el mundo de la gestión, ha trabajado en banca, ha trabajado en consultoría y desde hace ya 8 años, Sebastián, el tiempo pasa muy rápido, responsable, como digo, de Amundi Internacional aquí en España. Joder, macho. Perdón, estoy un poco con Amundi, Fidelity. Voy a ver si lo digo bien. Daniel Lacalle, ya me callo con Fidelity y mira que lo tengo enfrente. Perdóname, Sebastián. Daniel Lacalle, yo creo que todos ya le conocen. Es el director de inversiones de Tresis Gestión. A ver si aquí no me equivoco. No voy a dar las cifras que gestionamos, pero podemos hablar que en el grupo Tresis ya gestionamos bastante más de 3.000 millones. Esto va de 3, por aquello de Tresis. Pues el PIB español, 3 veces el PIB español. Bueno, fuera de bromas, pues gestionamos más de 3.000 y pico millones de euros. Daniel se incorporó en otoño, lleva desde entonces con nosotros. Daniel es economista, escritor y director de inversiones, como digo, y además gestiona un fondo de inversión. El modo, la forma que vamos a organizar esta mesa redonda es, yo voy a ser o tratar de ser el moderador, a ver si no me equivoco más, pero voy a tratar de moderar. Vamos a hablar primero, voy a hacer una pequeñísima introducción del escenario en el que nos movemos para ver si coinciden con este escenario y luego vamos a ir introduciendo temas que estoy seguro, que por lo menos espero que les interesen a todos, pero por si acaso me dejo alguna cosa que es posible, tienen, si no me equivoco, les han dejado papeles en la bolsita y pueden formular las preguntas y al final de la mesa pues trataremos de recoger el mayor número posible de preguntas. Entrando en el escenario en el que nos movemos, este escenario que desde nuestro punto de vista está marcado primero por un elevadísimo endeudamiento de los países desarrollados. Digo elevadísimo porque no se me ocurre otra forma de catalogarlo. Hoy veíamos los titulares de la prensa, ¿no? España supera el 100% de deuda sobre PIB por primera vez en el último siglo, en un siglo. Bueno, hay otros muchos países que han superado esta cifra desde hace bastante tiempo y alguno incluso la duplica. Eso yo creo que da una idea del escenario en el que nos movemos. No sabemos si es causa o efecto, pero la realidad es que el crecimiento económico mundial es muy débil, sigue siendo muy débil y llevamos ya en este entorno bastante tiempo y además tenemos ausencia prácticamente total, podríamos decir, de inflación. Y no sé si desde luego no está y lo que no sé es si ni siquiera se la espera. De esto debatiremos en un momento. Me permito hacer ya una pregunta que dejo ahí encima de la mesa, que es si estamos encaminados, si nos dirigimos indefectiblemente hacia una japonización
de la economía mundial. Yo estoy seguro que luego entraremos en ello. ¿Qué han hecho los gobiernos o los estados para tratar de paliar o para tratar de reactivar la economía por un lado y tratar de reactivar la inflación? Pues yo creo que coincidiremos en que desde el año 2008, prácticamente con carácter general a ambos lados del Atlántico y desde luego en todos los continentes, los bancos centrales han sido los protagonistas y lo que hemos llevado es a políticas monetarias ultra expansivas, tipos de interés cero e incluso negativos en algunos países. Estamos viendo cómo la curva ya en algunos países importantes están hasta los 7, 8 años ya en negativo. Y además de lo que están tratando de hacer es inyectar dinero para tratar, como digo, de reactivar la economía y reactivar la inflación. Los logros, y es otra cosa que pongo encima de la mesa, desde luego es que sí que se ha reactivado una inflación, la inflación de los activos financieros, tanto de las bolsas como de los activos de renta fija. Esto es lo único que se ha conseguido por el momento porque, como he dicho antes, no vemos crecimiento y no vemos otro tipo de inflación a nivel mundial. La consecuencia de todo esto desde principios de año, o en este entorno que he descrito, desde principio de año lo que hemos visto es un temor al calor de algunos datos, de crecimiento en China, datos de crecimiento en Estados Unidos, de un cóctel de datos, digamos, exógenos a lo que es puramente financiero, como puede ser aspectos políticos, como pueden ser tensiones geopolíticas o geoestratégicas con influencia directa en algunos activos, como puede ser el precio del petróleo, la tensión entre Arabia e Irán, la guerra en Siria, el desplazamiento o la cantidad de refugiados, la tragedia humanitaria que representa. Digo que todo este cóctel de noticias al final lo que provocó es un principio de año terrible para los mercados financieros, el peor comienzo de año desde hacía décadas, con una caída de los principales indicadores bursátiles a nivel mundial que ha llegado a superar el 20%, y esto desde luego ha generado una inquietud entre los principales inversores institucionales internacionales, como digo, a nivel mundial. Sí que es verdad, todo esto además aderezado por la caída del precio del petróleo, que llegó a tocar los 20 y pocos dólares, siendo algo que desde luego ningún analista podía descontar, por lo menos hace unos meses, ¿no? Como digo, un cóctel diabólico. Y a partir de marzo lo que hemos visto pues es una cierta recuperación, una mayor visibilidad. Se ha recuperado el petróleo, estamos hoy rozando, no sé si hoy exactamente, pero desde luego ayer rozábamos los $50 por barril, casi el doble de lo que llegó a tocar en mínimos. Se ha retrasado la subida de tipos en Estados Unidos y lo que vemos es un crecimiento débil, sí, y parece ser consenso, y es otro tema que vamos a tocar. Digo crecimiento débil o muy débil, sí, pero no recesión, y eso parece que ha dado una cierta estabilidad a los mercados después de esa recuperación, y ahora nos encontramos en un stand-by, en una especie de situación en la que estamos viendo a ver qué pasa en los mercados, a ver qué datos nos sorprenden para que los inversores empiecen a tomar, en fin, decisiones de compra, porque lo que hemos visto es, como he dicho, pues una situación de debilidad. Pongo aquí el título de una película, ¿no? Podría ser si los bancos centrales están solos ante el peligro, porque desde luego esta recuperación también ha venido al calor de nuevos estímulos, el anuncio de nuevos estímulos por parte de los bancos centrales y vuelta a empezar. Entonces me permito iniciar el debate preguntando si estáis de acuerdo con este escenario, si este escenario de bajo crecimiento, baja inflación, altísimo endeudamiento, y sobre todo si pensáis que este escenario es algo estructural o coyuntural. Voy a empezar por ti, Nuria, y luego vamos cambiando el orden, si te parece. Bueno, a mí me gustaría, obviamente, daros las gracias, por supuesto, por estar aquí todos, y gracias a Tresis por invitarnos a Amundi a venir a participar de este evento. A mí me gustaría dar un toque un poquito optimista. O sea, obviamente estamos en un entorno que ha sido muy difícil. En todo lo que has descrito yo creo que es la realidad, con lo cual es difícil negarla. La pregunta que hay que hacerse también es si hay oportunidades en este entorno. Efectivamente,
estamos en un entorno en el que va a haber bajo crecimiento, estamos en un entorno que de entrada lo que tenemos es un entorno de tipos de interés que no habíamos vivido jamás en la historia y además en muchos países del mundo. Pero precisamente también en el mundo del tipo de interés pues hay otros países que están en una situación muy distinta a la que podíamos estar pensando, estoy pensando en los mercados emergentes, en los que antes pues, la situación económica hacía que hubiera unos desequilibrios tremendos y ahora mismo pues, si haces un poquito de selectividad y eres muy meticuloso, yo creo, a la hora de invertir, pues sí que tienes oportunidades. Entonces, japonización, yo quiero pensar que no, que estamos haciendo todos lo posible porque eso no sea así. Obviamente, todo ese endeudamiento tan excesivo que tienen los gobiernos, esos excesos de capacidad instalada que estamos viviendo en los mercados, obviamente se tiene que purgar. Ahora mismo a nivel macroeconómico pues ha habido mucho ajuste, que lo hemos visto pues, en tasas de paro creciendo y las empresas que de alguna manera han intentado encontrarse en ese nuevo entorno y de alguna manera ahora lo que hace falta es que haya un poquito más de inversión y que la gente realmente comience a poner esto en marcha de nuevo y estoy convencida de que los bancos centrales no están solos porque los gobiernos se dan cuenta que también tienen que... Bueno, vamos a entrar en eso, si están solos o no, pero son muchas preguntas. Sebastián, de Fidelity, ¿qué opinas de este escenario que hemos descrito? ¿Tiene sentido? ¿Crees como Nuria que no vamos hacia o que quieres pensar que no? Que es un comentario que lo deja ahí y a mí me deja un poquito inquieto, cuando menos. Sí, vamos a ver, yo creo que mucho de lo que has dicho es indiscutible, está basado en datos y en realidades que no presentan discusión. Yo lo que sí creo es que vale la pena recordar que en los últimos 8 años, poco más, hemos pasado por 3 crisis, o como nos gusta llamarlo en Fidelity, 3 oleadas de deflación. La primera en 2007-2008 en Estados Unidos, con la crisis subprime, la segunda 2011-2012 en Europa con la crisis de la deuda pública y la tercera el año pasado con la crisis de los emergentes. Y lo que ha ocurrido es que primero en Estados Unidos y luego en Europa las tasas de crecimiento nominal prácticamente se han rebajado a la mitad. Y durante ese periodo pensamos que ya estarían ahí los emergentes para generar esas tasas de crecimiento elevadas de las cuales podríamos vivir. Y lo que parece que está ocurriendo es que eso no se va a producir, que las tasas de crecimiento de los emergentes se van a aproximar mucho a las de los países desarrollados y la ralentización que hemos visto en China es un indicador de eso. Yo de lo que has dicho solamente apuntaría una cosa. Es cierto que estamos en un entorno de crecimiento bajo, inflación baja, pero yo lo que creo que es estructural es la situación de tipos de interés bajos en la que estamos. Ahí hay una teoría económica que es la de la estagnación secular, que habla de que la demanda va a estar baja durante un periodo de tiempo largo. Eso se traduce en aumento de los niveles de ahorro y al final hay demasiado dinero persiguiendo demasiadas pocas oportunidades de inversión. Al final los tipos de interés son un mecanismo que regulan la demanda de dinero y la oferta de dinero y hay mucha más oferta de dinero que demanda de dinero. Y ahí probablemente influya el que en la parte del ahorro los desequilibrios en el reparto de la riqueza contribuyen a que haya cada vez más ahorro porque el segmento de arriba ahorra más que el de abajo. Y luego en la parte de la demanda es evidente que las empresas hoy por hoy necesitan mucho menos capital del que necesitaban anteriormente. Y hay un dato muy interesante que me gusta recordar y es que en el año 90 el 10% de las empresas del S&P 500 que estaba en la parte de arriba por beneficios tenía el doble de capital que el resto del 90% de las empresas, de utilización de capital. La situación en el año 2013 es que ese 10% tiene la mitad de capital que el resto del 90% de compañías. Con lo cual estamos en una situación en la cual de manera estructural vamos a estar en tipos de interés bajos y sin entrar en si la economía se va a japonizar o no, yo creo que a lo que tenemos que acostumbrarnos
es a que los tipos van a estar bajos durante mucho tiempo, ya que tenemos que aceptar rentabilidades mucho más bajas, a menos que estemos dispuestos a asumir más riesgo. Luego entramos en las oportunidades, porque yo creo que coincido en ese análisis y los tipos de interés, desde luego, estos tipos de interés, yo coincido en que van a estar aquí durante bastante tiempo, ¿no? Lo que pasa es que tendremos que cambiar la forma de afrontar nuestras inversiones y seguro que tenemos tiempo luego para volver a eso, si te parece. Daniel, claro, esto que dice incluso Sebastián, ¿no? que hay mucho capital, que las empresas tienen ese capital, que no se invierte, se ahorra mucho. ¿A qué nos lleva o dónde nos lleva? O sea, las medidas que están implementando los bancos centrales europeos, te lo pongo para que los bancos centrales de todo el mundo y en concreto el europeo, ¿crees que son las adecuadas, son las acertadas? ¿Están sirviendo para algo concreto desde el punto de vista de la reactivación económica? ¿O? Bueno, desde luego no están sirviendo para la reactivación económica, están sirviendo para lo que realmente se han creado, que es para zombificar los sectores que están en sobrecapacidad, es decir, para evitar el daño, el dolor que genera la limpieza de los sectores que han generado sobrecapacidad. Entonces, lo que hace es perpetuar los bajos tipos de interés, la enorme liquidez, lo que hace es perpetuar esa sobrecapacidad. ¿Qué sectores son estos, si puedes concretar? Mira, si entramos, por ejemplo, a nivel... además, hemos hecho una cosa que es de libro, ¿no? Que es, hemos trasladado la sobrecapacidad de la OCDE a los mercados emergentes vía la expansión de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué sectores? Pues es muy evidente, por ejemplo, el sector naviero, el sector automovilístico, todos los sectores que se utilizan para esa política tan maravillosa que es sostener el PIB. El PIB se sostiene gastando y el PIB se sostiene aumentando son sectores de alta utilización de capital y baja productividad y además alto empleo. Entonces se utilizan como seguridades sociales encubiertas. Eso está muy bien cuando tienes unos países, Estados Unidos o Reino Unido o Europa, etcétera, Japón mismo, que aprovechan el crecimiento de otros para sostener ese problema. ¿Cuál es el problema que ha ocurrido particularmente precisamente por la enorme expansión de la masa monetaria? Para que os hagáis una cifra, Estados Unidos creó en 8 años más masa monetaria que en toda su historia anterior. Que lo que hemos hecho ha sido trasladar esa sobrecapacidad basada en la fe del crecimiento, ¿a dónde? A China, a Brasil, que es el 40% del Producto Interior Bruto de Latinoamérica, lo estamos trasladando a India, es muy evidente ya, y lo que estoy completamente de acuerdo es en que la razón por la que se hace es precisamente para evitar el impacto de una enorme crisis financiera, que es lo que te lleva a empezar a limpiar, es el sistema. Entonces, ¿cuál es lo positivo y cuál es lo negativo? Si lees a Stiglitz o al propio Larry Summers o a cualquiera de los MIT que lo que defienden es mayor represión financiera, Japón no es un problema, Japón de hecho es un éxito. Y precisamente si lo ves desde el punto de vista de, oiga, efectivamente nos iremos a un crecimiento inexistente, a muy baja inflación, etcétera, pero se pagan las pensiones, el desempleo es bajo y, oye, pues más o menos tiramos, no es un modelo de fracaso, sino un modelo de éxito. Y tenemos que entenderlo desde ese punto de vista, porque el policymaker dice, oye, qué buena idea tiene el economista de tal fondo o de tal fondo, que lo que tiene que haber es una limpieza de la sobrecapacidad. Y dice, sí, bueno, ¿y eso cómo se traduce en 3 puntos en el desempleo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a lo que vamos es a más. Es decir, donde estamos ahora no es el final de la política monetaria, sino es la mitad de la política monetaria. La siguiente fase son ¿por qué? Porque la academia que defiende la política que se ha llevado a cabo
considera que la razón por la que la inversión productiva real no aumenta es porque tenemos en mente que se va a acabar y que cuando se normalice entonces subirán los tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Por ir avanzando, y estoy seguro que podríamos hablar, y me encantaría, ¿no? Pero por ir hablando, porque quiero ir a las recomendaciones y sobre todo dejar claro el escenario, porque en este contexto lo que entiendo que me estás diciendo, lo que ha dicho Sebastián y lo que ha apuntado Nuria, es que todo esto va a seguir igual. Es decir, las políticas van a seguir siendo las mismas, aunque algunos banqueros centrales apunten y exijan reformas estructurales, y es la época o el tiempo de los estados, llevan diciéndolo tiempo, ¿no? Y tampoco hemos visto nada más. Entonces, por centrar ahora e ir al corto plazo, luego hablaremos del medio y hablamos ahí del largo plazo, por ir en los próximos meses, yo he citado varios momentos o varios factores que han atemorizado, si me permitís, a los inversores, el posible o previsible cambio de política monetaria en Estados Unidos, la ralentización china, esta situación de Japón, que parece que hay algunos que dicen que es un éxito. Sebastián, ¿en qué nos tenemos que fijar, o desde Fidelity, en qué os estáis fijando ahora para dar tranquilidad a vuestros inversores? Desde el punto de vista de estrategia, ¿cuáles son de estos aspectos, China, Japón, Estados Unidos, los emergentes que has apuntado antes, Nuria, incluso, y me ha parecido entender que incluso una oportunidad? A corto plazo, en los próximos meses, semanas incluso, ¿crees que puede cambiar algo de lo que hemos vivido? No, no lo creo. Creo que el mayor riesgo estaría en una ralentización de la economía americana y concretamente del consumo en Estados Unidos. Para nosotros ese sería el máximo riesgo al cual podríamos enfrentarnos. Los últimos 3 años los mercados han estado muy liderados, muy empujados por Estados Unidos y concretamente por el sector consumo. Todos los indicadores que barajamos en este momento sobre lo que está ocurriendo allí con el sector consumo sugieren que no vamos a enfrentarnos a esa situación. Los niveles de desempleo están mejorando, los salarios están aumentando, los costes de energía están bajando. Todo eso hace pensar que el consumidor americano está en una forma muy buena, muy buena. El mercado hipotecario es un mercado dinámico, por tanto no vemos ahí ningún riesgo. Sí que es cierto que esperábamos que el año pasado gran parte de ese dinero que ha entrado en el bolsillo de los estadounidenses como resultado de la reducción del precio del petróleo se utilizara más para consumo y menos para ahorro, pero hemos visto que parte de eso se ha ahorrado, y digamos que el único riesgo sería que efectivamente viéramos que la dotación a ahorro frente a consumo aumentara de forma importante. Sería esa para nosotras el máximo riesgo, la máxima preocupación, pero no pensamos que se vaya a producir. En vuestro caso, Nuria, ¿creéis que este es el principal aspecto, o sea, una mayor ralentización de la economía americana o de los que he citado incluso Europa, que no lo he mencionado? ¿Por dónde, en qué nos tenemos que fijar como principal factor de riesgo en estas próximas semanas? Bueno, próximas semanas no lo sé, pero bueno, lo que yo creo es que ahora los mercados y en general el consenso está muy despistado, en el sentido de que estamos un poco que hace lo que has apuntado tú antes, hemos hablado de China, hemos estado hablando del precio de las materias primas, hemos estado hablando de que si no crecíamos, que si Estados Unidos subía tipos de interés, o sea, se están lanzando señales muy contradictorias y de alguna manera no le dejamos tiempo a las economías a que realmente hablen por sí mismas. Entonces los mercados van anticipando cosas y van retrotrayendo. Entonces yo creo que lo que nosotros intentamos a la hora de decidir cómo invertimos o cómo no invertimos, por ejemplo, cuando ha sido todo el oscurantismo de que si China era la gran catástrofe y todo esto, estábamos diciendo, oye, esto es absolutamente normal. Lo que no es normal es que China siga creciendo a ritmos del 10 o el 12% cuando ya lleva esa senda de crecimiento durante X años en las que pues toda transformación de un país subdesarrollado o poco desarrollado hacia una economía un poquito más vamos a decir, más normal, en el que hay más clase media, pues todo eso al final se acaba normalizando, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos es que intentar ver un poco el horizonte detrás del bosque, que ahora mismo está muy enrarecido. Y nosotros lo que decimos es, hay crecimiento en el mundo, aunque sea pequeño. Los tipos de interés, efectivamente,
tenemos para largo el que estén a los niveles en los que están. Y una cosa muy importante, que a lo mejor y va un poco redundando en todo lo que estamos diciendo, es que no hay inflación. Entonces, cuando antes les hablábamos de que la rentabilidad esperada de cualquier activo pues, podía estar en torno al 4 o el 5%, a lo mejor no le contábamos que detrás había una inflación que se estaba comiendo esa rentabilidad en un 2 o un 3%, con lo cual al final la rentabilidad real de sus activos pues siempre ha estado alrededor del 1 o del 2%. Con lo cual ahora lo que nos tenemos que acostumbrar es que cuando nos hablen de rentabilidades esperadas del 1 o del 2%, pues puede estar fenomenal. Entonces, yo creo que los principales riesgos, o sea, el principal riesgo ahora mismo es que se confirmase un escenario en el que realmente hay una recesión y en el que realmente no hay ningún motor de crecimiento que permita, aunque sea a niveles bajos, mantener un movimiento de la economía que obviamente pues no va a ser tan exagerado como lo hemos visto en otros ciclos y estamos por debajo de crecimiento potencial con todos los problemas que estamos describiendo, pero ese es el principal riesgo y nosotros no estamos en ese escenario. Daniel, ¿qué opinas sobre estos temores, estos miedos y si coincides, primero, que el riesgo puede venir por Estados Unidos, segundo, que el resto de aspectos están prácticamente descontados, es decir, no van a cambiar gran cosa, pero tampoco ni para bien ni para mal? Sí. ¿Y cuál sería el riesgo? Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el principal riesgo es que una economía, yo creo que no hay ningún problema en una economía que crezca, como tú dices, pues al 2,7, un 2,8% global, que es lo que asumen los PMI globales. Bien, el problema es si estimamos que tiene que crecer al 4% para justificar nuestros múltiplos y nuestras valoraciones. Pero en eso no hay un problema. No hay un problema en la zombificación, a menos que la necesites para justificar tus inversiones mal hechas o lo que sea. Lo que sí es verdad que es un problema sería si la percepción de represión financiera, y esto es un debate muy importante, lleva a que en un entorno en el que la renta disponible ha mejorado, en el que la economía no está mal, en el que el desempleo baja, lo que se hace es dedicar mucho más dinero a ahorro que a consumo. Eso sí es japonización, que es lo que decían en Harvard de por qué los japoneses no consumen. Tienen bajísimo desempleo, altos salarios y una economía potente. ¿Por qué no consumen? Bueno, pues ese es un problema. Entonces, ahí sí hay un riesgo. Y el riesgo viene fundamentalmente por la percepción de lo que tú comentas, de que la situación económica es muchísimo peor, entre otras cosas porque los bancos centrales te han dicho que iban a hacer una serie de cosas orientadas a una serie de cifras, se han dado esa serie de cifras y no se atreven a cambiar la política. Y eso está afectando mucho en Estados Unidos en particular. Es decir, te está diciendo, el Banco Central está haciendo algo basado en una tasa de desempleo y un crecimiento. Se da esa tasa de desempleo, se da ese crecimiento y no se atreve a subir los tipos de interés. Algo me están ocultando que yo no sé. Y entonces el consumidor se retrae. Y eso sí que es un riesgo. Desde tu punto de vista, Daniel, ¿lo mejor que podría hacer la Reserva Federal hoy es subir los tipos de interés? Para mí, vamos, debería aprovechar el entorno para subirlos y subirlos bastante, precisamente porque la economía no se expande eternamente. Esto debía ser Janet Yellen, que ha bajado en cuanto la has mencionado, nos ha apagado las luces. No, pero ¿por qué? Entre otras cosas, primero, evitas que se siga perpetuando algunas burbujas, los MLPs, los high yields, los student loans, todos estos. Segundo, muy importante, das armas para que, oye, una recesión va a ocurrir, vamos, por definición. El que piense que la economía norteamericana va a crecer al 2,5% durante los próximos 5 años, todos los años, tiene un problema con la estadística, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que hacerlo. ¿Que no lo va a hacer? Pues probablemente no lo haga. Pero eso te indica que la inflación subyacente que todos estamos viendo como positiva, que el desempleo que todos estamos viendo como positivo, que el consumo que vemos como positivo y que el crecimiento que vemos como positivo, da la sensación de que hay algo que falla. Entonces, a mí me parece que ese sería el riesgo, que generes exactamente lo que generó el Banco de Japón con sus 6 QEs
anteriores al QQE que es el miedo endémico en el consumidor. ¿Tú crees que yo comparto, el temor, y me pongo del lado de los inversores, ¿no? El temor a que por qué con estos datos macro en los últimos meses no ha subido tipos, algo me está ocultando. Lo comparto y estoy de acuerdo, pero entiendo que has dicho que no lo va a hacer, que no va a subir. No, yo creo que, yo soy de la opinión que sí los va a subir, pero no el número de veces que han dicho que lo iban a hacer, ni en las cantidades que lo han hecho. Sebastián, ¿vosotros opináis lo mismo? Sí, nosotros pensamos que efectivamente habrá al menos una subida de tipos este año. No pensábamos a finales del año pasado que se fueran a producir las 4 subidas que se sugerían que iba a haber. Pero también es cierto que la Reserva Federal ha sido muy clara a la hora de decir los indicadores que iba a mirar para tomar esa decisión, y que la inflación pues todavía no está donde ellos quieren que esté. Es cierto que los niveles de desempleo sí, pero la inflación no. Yo creo que sí, que al final veremos la subida, y sería un símbolo de validación de que la economía americana está en buen camino. ¿Y vosotros, Nuria? Pues yo voy a discrepar un poco. Pero, a no ser que me haya perdido las últimas discusiones, nosotros estamos más bien en que Estados Unidos no va a subir tanto tipos de interés. No discuto que sea lo que debería de hacer pues, para dar confianza o lo que sea, pero que no hay una situación ahora mismo a nivel mundial como para... O sea, creo que hay demasiados problemas, y una de las consecuencias, digamos, colaterales que podría tener una subida de tipos no esperada o no descontada en el mercado como está ahora mismo, que no se está descontando tanta subida, serían los países emergentes. Y por ende, pues todo lo que va desencadenando detrás. O sea que, dejadme entrar en otro. Yo entiendo que estamos de acuerdo en que el crecimiento no va a sorprender al alza, tampoco va a sorprender a la baja, salvo que venga el disgusto, permitidme decirlo así, por Estados Unidos, con unos datos peores de lo esperado. China no lo habéis tocado demasiado, pero entiendo que todos estamos de acuerdo que la desaceleración se va a seguir produciendo. Ya veremos a ver lo que nos llega desde el punto de vista de la moneda, estamos de acuerdo, vamos a dejarlo ahí. Estados Unidos tiene que subir tipos de interés, pero parece que no tiene ninguna prisa. Estamos hablando de una subida, en tu caso, tú ni siquiera... y Daniel defiende que sí, que tiene que... Final de año, sí, pero ya veremos a ver cuándo, ¿no? Que debería subirlo, pero que tampoco creemos que vaya a hacerlo demasiado rápido. Factores exógenos que llamo yo, no sé si muy acertadamente, ¿no? Y los hemos discutido a lo largo de estos primeros meses. Políticos, y ahora os haré una pregunta muy directa, políticos en general, Brexit, elecciones políticos en Europa, me refiero, y en concreto aquí en nuestro querido país, ¿no? Que ahora voy a preguntar, pero bueno, un poquito más adelante. Elecciones en Estados Unidos en noviembre, y el tiempo va pasando y ya vemos quiénes son los 2 posibles candidatos. ¿Qué creéis que preocupa más a los inversores internacionales? No pregunto el resultado de todas estas cosas, que si queréis dármelo me parece fenomenal, pero ¿qué creéis? O sea, ¿creéis que son factores que van a influir de manera determinante en el comportamiento del mercado en el escenario del resto de factores, o creéis que esto pasará de largo y nos olvidaremos dentro de unos meses? Sebastián. Si me preguntas si van a ser determinantes, yo creo que no. Yo creo que van a tener influencia, de hecho ya están teniendo influencia. El Brexit es curioso cómo la libra ha mostrado volatilidad vinculada a lo que dicen los sondeos sobre el resultado del referéndum, ¿no? Ya está teniendo consecuencias, ya estamos viendo esa volatilidad en su divisa, estamos viendo cómo compañías locales británicas están viéndose penalizadas, pero también es cierto que tiene un efecto positivo sobre otras compañías británicas que tienen gran parte de sus ventas no denominadas en libras, y por tanto una debilidad de su moneda tiene un impacto positivo en sus cuentas de resultados. Lo que sí es cierto es que este tema es un tema que genera muchas emociones en Inglaterra. Y el otro día, la semana pasada, estando en nuestras oficinas de Londres, y hablaba informalmente con gente de allí, y me decían que en una de las plantas habían hecho una especie de
encuesta informal sobre en qué sentido votarían, y eso había generado cierta tensión. Y a mí eso... No, era... Hombre, en Londres aparentemente las encuestas hablan de que hay una clara predilección por estar dentro, y esa predilección se pierde cuando te vas fuera de Londres. Yo creo que Londres sería una de las plazas que más tendría que perder con un resultado de salida de Europa. Y lo que sí que se comenta es que en el cruce libra esterlina euro, suponiendo que Reino Unido finalmente se quedara, eso supondría un fortalecimiento de la libra, que efectivamente se ha visto muy penalizada en los últimos meses. Sin embargo, si saliera, eso no supondría un fortalecimiento del euro, sino más bien un fortalecimiento del dólar, porque la gente podría interpretar esto es el primer paso hacia una debilidad europea que vamos a ver en los próximos años. Pero digo porque todo esto, claro, me imagino que ustedes dirán, bueno, pues tomen ustedes las decisiones que quieran y ya, porque pues, si tenemos que hacer el cálculo de la libra, del euro, del dólar y después la tercera derivada, no. Pero desde el punto de vista del mercado, Daniel, o sea, ¿esto está pesando realmente en el mercado? Y luego voy a ti, Nuria, en las otras cosas, ¿no? Sí, está pesando porque, claro, las consecuencias de un Brexit no solamente serían pues, impacto en exportaciones, importaciones, etcétera, sino el posible comienzo de un desmembramiento de la Unión Europea con sus complicaciones. Yo creo que el resultado va a ser que el Reino Unido se mantenga. Y yo creo que, y eso que yo llevo 12 años viviendo en Inglaterra y jamás he conocido a nadie que esté a favor de la Unión Europea. Nunca. Nunca. Y el día que me lo presenten, encantado de hablar con él, pero nunca lo he conocido. He conocido gente que lo considera un mal menor, como un familiar molesto, y gente que lo odia, pero no conozco a nadie que considere que es una gran idea esto de la Unión Europea creada a la imagen y semejanza de la Francia dirigista. Entonces, yo creo que se votará a favor de mantenerse. ¿Por qué? Porque la salida es un salto a lo desconocido. Y yo creo que, y soy amigo personal de algunos de los que están haciendo campaña directamente a favor de salirse, que incluso dentro del campo de los que piensan salirse, pues ven difícil que se vote. Entonces, yo creo que pero eso está pesando sobre el posicionamiento de los inversores en Europa, está pesando sobre la libra, y yo creo que eso se normalizará. Lo que no tengo muy claro es que el resultado de las elecciones vaya a ser definitorio. Es decir, creo que abrirá otras nuevas preguntas, y hay preguntas muy importantes. Es decir, ¿qué ocurre con Finlandia? ¿Qué ocurre con Holanda? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que verlo como un evento que probablemente no ocurra, y cuyo riesgo sí está bastante metido, por lo menos en la mente de los inversores. En los próximos, esto es el 23 de junio. 23 de junio. Y al día siguiente... Estamos al día 18, aquí. Me parece que es hoy, o sea que nos queda un mes en el que esto va a pesar en el mercado. Pero el día 26 tenemos otro evento que a nosotros nos toca bastante más de cerca, aunque esto tendrá un impacto, indudablemente, el Brexit o no Brexit, pero tenemos otros eventos. Desde París, Nuria, ¿qué dicen de nuestra situación política? Si es que dicen algo, pues si influye o no influye. Yo creo que, y es un poco, por hacer primero un comentario general, ¿no? Cuando hablas con la gente de París, que además viaja a Estados Unidos, viajan a Asia, y te dicen, o sea, lo desastroso del tema es que cuando vas a Asia no quieren invertir en Europa, porque lo único que ven es todos estos líos que estamos poniendo encima de la mesa. Con lo cual, lo que sea que se resuelva cuanto antes y que nos pongamos a trabajar y que sea lo más unido posible, ¿no? Porque estamos en un mundo súper global. Entonces, lo que opina Francia o mi casa, por ejemplo, de la situación en España, pues yo os puedo decir, llevo 15 años trabajando en Crédit Agricole, ¿no? en el grupo. Los últimos 8 años, cada vez que iba a una reunión en París, uno de los temas que salía siempre era España. Desde hace año y medio, España no sale. O sea, ha dejado de ser un problema.
Entonces, independientemente de que tengamos gobierno o no tengamos gobierno, lo que se ponía en duda y lo que preocupa a los inversores es la solvencia del país. Entonces, y ahí lo que has apuntado hace un momento, es muy importante que no se vuelva a cuestionar la credibilidad del euro. Porque eso, o sea, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo y podemos discutir que lo podíamos haber montado mejor y que esto los podíamos poner todos un poquito mejor de acuerdo. Pero que ahora mismo es la mejor para realmente presentar una Europa que se moderniza, que avanza con el mundo y que compite con el resto de bloques, es una necesidad. Con lo cual te quiero decir, o sea, que en España tengamos unas elecciones, hombre, pues si sale un resultado muy radical que pone en cuestión y que tira para abajo todas las reformas que se han hecho y se vuelve a poner en cuestión la solvencia de este país y la sostenibilidad de poder pagar la deuda y nuestra permanencia en el euro, pues entonces sí que será un problema. Pero de momento ese escenario... ¿Desde Fidelity es algo parecido? O... No, yo coincido. Es curioso cómo hemos pasado de ser el país en el que se quemaban contenedores en la calle por la crisis económica a ser el país modelo de las reformas estructurales que ha realizado y esos puntos de crecimiento que ha sacado al resto de los países europeos. Hombre, probablemente ni una cosa ni otra. Yo creo que si hay algo de preocupación es en si lo que pueda salir de las próximas elecciones o las que tengamos va a suponer un paso atrás en alguna de las reformas que se han iniciado y que han sido muy valoradas por el mercado. Vamos a avanzar porque si no me pierdo yo mismo y como me encantan estos temas les hago que se enrollen ellos, pero estoy seguro que tenemos que avanzar hacia dónde podemos invertir y dónde, en fin, dónde vamos a ver las oportunidades para los próximos meses y un poquito más de largo plazo, ¿no? Y voy a hacer una pregunta un poco, a lo mejor naif, pero con este escenario que hemos descrito en el que tampoco estamos viendo el drama, ¿no? En el que estos factores exógenos que he descrito tampoco parece que sean un drama, unos tendrán un impacto, suponiendo que la salida sea la que estamos comentando. Sabemos que hay muchísimo dinero en el sistema, porque lo han inyectado y se han encargado los bancos centrales de inyectarlo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué ha salido el dinero de los mercados en los últimos meses y por qué no está volviendo ahora animadamente? Daniel, no sé si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que los fund flows han sido muy evidentes. Ha habido muchísimo movimiento hacia monetario puro, el ahorro, y mucho dinero se ha ido a los activos de menor riesgo, curiosamente los que dan peor rentabilidad. Entonces, eso indica el posicionamiento probablemente casi extremo de cautela que tiene el mercado. Luego, por supuesto, hay lo que el otro día, no me acuerdo qué economista escribía, que es la liquidez flotante, que es todo ese dinero que se ha creado desde el aumento de la masa monetaria y que no ha pasado al sistema de transmisión. Hay una liquidez flotante que es de aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto mundial, que se dice pronto, ¿sabes? Entonces, que es dinero que se ha creado en el sistema y que a través del mecanismo de transmisión ni ha ido a deuda pública, ni a inversión, ni a desapalancamiento. Entonces, eso también es parte de las razones por las que no hay inflación y porque las expectativas de inflación caen. Entonces, a mí me parece que el posicionamiento actual del inversor es de extrema cautela y probablemente a medida que se vayan resolviendo estas grandes dudas, empezará a tomar algo de riesgo precisamente en esos sitios donde está más extremadamente posicionado. ¿Esto lo veis así en vuestras casas? Porque, insisto, en las cifras que manejan estas gestoras, ¿no? Son cifras ingentes de dinero. Algo sabréis sobre qué está haciendo el dinero. Vosotros lo veis. ¿Qué hace el dinero? Sí, nosotros vemos el dinero que entra y sale de nuestros fondos
y vemos que efectivamente el dinero que entra en nuestros fondos en esta época va a los fondos más conservadores, a los fondos menos volátiles y a los que tienen una pérdida máxima esperada más baja. Es ahí donde se están concentrando gran parte de los flujos. Y es el resultado, por un lado, de la aversión al riesgo derivada de la incertidumbre de los mercados. Ha habido un susto muy reciente en enero-febrero y otro anterior de agosto. Y luego, además, de la aversión al riesgo motivada por la incertidumbre local. Y quieras que no, todos tenemos un sesgo local a la hora de invertir, independientemente de que hay otros mercados en los cuales no se vayan a repetir elecciones y no se pueda crear un gobierno que les haga reformas, pues la gente piensa o invierte con eso en mente. Yo entiendo que además también hay posiciones que se están pasando a depósitos a la vista, a pesar de que en esta ocasión los grandes bancos distribuidores de productos financieros están haciendo un esfuerzo de reorientar ese dinero hacia fondos de retorno objetivo, donde compras un título de renta fija y lo tienes en cartera hasta su vencimiento. Pero el valor de estos fondos y de estos activos, en fin, yo entiendo esto hace 3, 4 años, 5 años, donde te daban a vencimiento 4, bueno, incluso 5, 4, 3%, pero ahora la rentabilidad a vencimiento es la que es. Entonces, vosotros estáis viendo flujos primero hacia lo más conservador. Nuria, en vuestra casa, ya no hablo solamente de España, hablo a nivel internacional. Insisto, el dinero está saliendo de activos con algo de riesgo después del recorte, después del susto, para meterse en activos que te dan 0? Bueno, yo a nivel internacional, o sea, es lo que digo, es que depende mucho también de dónde estés mirando las cifras, pero en Asia sí que estamos viendo pues un poco de trasvase de activos. Un poco, pues, una de las inversiones favoritas había sido el high yield europeo, o sea, las tasas de deuda de alto rendimiento, y ahora están haciendo un poco también trasvase hacia la propia deuda allí en Asia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, están diversificando de alguna manera. Nosotros aquí en Europa, como Sebastián, pues también lo que estamos viendo es mucho movimiento hacia fondos. Otra vez está habiendo flujos muy masivos a fondos de dinero que se llaman AAA. O sea, que por el hecho de ser AAA, lo que te están diciendo es que estás comprando pues los depósitos que te ofrece un banco alemán o los bancos que hoy en día te están dando AAA. Es decir, estás pagando entre 20 y 30 puntos básicos como mínimo, simplemente por tener el dinero. O sea que lo que estamos viendo es una respuesta al miedo que hay en el mercado y a esa incertidumbre. Y a la vez estamos viendo también flujos pues en países en los que poco a poco habían salido de forma masiva, porque el año pasado fue una salida brutal de todo lo que era mercado emergente, y este año, sin embargo, de una forma pues menos brutal, vamos a decir, en la recuperación o en la entrada, pero sí que estamos viendo también más interés en ese tipo de... Esto del sell in May and go away, no te rías, esto está en todos los periódicos y sale en muchos titulares, ¿no? Esto de ya hemos llegado a mayo... Que haber vendido en marzo del año pasado. Claro, bueno, es la pregunta, o sea, porque hemos leído algunos artículos y seguro que ustedes han visto, que vosotros habéis visto algún titular en ese sentido, ¿no? No, oye, ya mayo se acaba y estacionalmente entramos. ¿Esto lo estáis viendo o esto cuándo aplica? ¿Aplica solamente en años buenos? Como tú dices, este año no... Porque vuelvo a preguntar, o sea, si esto es así, con este entorno que hemos descrito de estabilidad, tipos cero, sin inflación, una mayor visibilidad, ¿qué nos falta para que la gente se anime a invertir? Y no hablo de nosotros, hablo del inversor institucional, esas compañías de seguros, planes de pensiones o gestoras de pensiones. Daniel, ¿qué hace falta? Bueno, yo creo que necesitas que las estimaciones de consenso se muevan a tu favor en 3 áreas, ¿no? El crecimiento de la economía global, las expectativas de inflación y los beneficios empresariales. Las 2 primeras no las vas a tener.
Entonces es la tercera. Y yo creo que a medida que las estimaciones de consenso sean más realistas, yo creo que ha habido una gran bajada de estimaciones de consenso, que está muy bien, por fin, y las compañías sean un poco más aventuradas a la hora de hablar de guidance, ¿no? de sus expectativas de beneficios, eso cementa la confianza a la hora de invertir, porque esa va a ser, o sea, la gran sorpresa, si hay alguna en este mercado de lo que estamos hablando, será que en ese entorno macroeconómico las empresas generan mejor caja, mejor rentabilidad, mejor dividendo, que es fundamentalmente lo que ocurrió en Estados Unidos a partir del QE3, que se acabó la fiesta de la inflación de activos, pero sí continuó la confianza de los inversores en la capacidad de las empresas de sustituir beneficios por recompra de acciones, etcétera, ¿no? Esto me pone la pregunta bastante fácil, ¿no? Otro mantra que hemos oído, descartado el de Selling May and Go Away, es el de la valoración. Hay que fijarse en la valoración, y aquí parece también que hay una especie de consenso en que Estados Unidos está o tiene una valoración mayor que Europa. En términos relativos está claro. La pregunta ¿es la valoración atractiva? De la bolsa estoy hablando ahora. Podemos hablar también de la renta fija, pero creo que coincidimos también. ¿Está cara o barata? Bolsa americana, bolsa europea. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Solamente los beneficios? ¿En qué, Sebastián? Si miras la valoración de los últimos 25 años a nivel global, estamos ahora mismo ligeramente por encima del nivel medio, y solamente nos hemos movido una desviación estándar hacia arriba o hacia abajo en el 2007, y hacia arriba creo que fue antes de la burbuja de las tech. Con lo cual, las bolsas no están caras, están ligeramente por encima de los niveles medios de los últimos 25 años. Lo que sí es cierto, y volviendo a lo que decía Daniel, es que las valoraciones actuales han sido no tanto el resultado de un crecimiento de los beneficios, sino el resultado de que ha aumentado el múltiplo de los beneficios, el ratio de precio a beneficios. Y eso hace que efectivamente tenga sentido que el mercado esté a la espera de una mejora de esos beneficios para comportarse mejor. También es cierto que las valoraciones, si te crees que a futuro los tipos de interés van a ser más bajos, deben de ser más elevadas, con lo cual una parte de esas mayores valoraciones estarían plenamente justificadas, independientemente de que hayamos asistido desde el año 2012 a crecimientos de beneficios prácticamente planos. Estoy de acuerdo. ¿Coincides en esto, Nuria? Porque, claro, que me compares una rentabilidad por dividendo, digo, si sirve como ejemplo, del 3%, de la bolsa europea, no sé en cuánto está ahora, pero me da igual, la media histórica probablemente sea un poquito mayor, un poquito menor, pero es verdad que eso comparaba con una letra del Tesoro de un 3, un 4, un 2%, ahora la letra del Tesoro es negativa. Y si hablamos de la rentabilidad del bono a 10 años, de media histórica podemos hablar de un 5% últimos 25 años en Europa, de media, 4 y pico, y hoy está en el de media en Europa. ¿Cuál cogemos de referencia? El 1, digo, entre Alemania, Francia. Entonces, ¿contra qué comparamos la valoración? Estoy intentando dar un mensaje optimista, es decir, pensando a largo plazo, ¿es una opción la bolsa o tenemos que fijarnos con todos esos árboles que no nos dejan ver el bosque con ese crecimiento? Pregunto. A ver cómo lo explico. No se quiere mojar. Sí, no. No se atreve a mojarse, sí. Ahora vamos a entrar de recomendaciones, entonces aprovecha esta. Si lo miras desde un punto de vista global, está clarísimo que hoy por hoy, o sea, esa rentabilidad por dividendo y esa rentabilidad que te ofrece la bolsa, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, es muy superior a la que te puede estar dando la renta fija. Es más, el problema de la renta fija es que, precisamente porque los tipos están en cero, la percepción que vamos a tener del riesgo es totalmente asimétrica.
porque cualquier movimiento hacia arriba, o sea, hacia abajo ya sabemos que nos va a tocar pagar por prestarle dinero a alguien, cosa que es un poco complicado de entender intuitivamente. Pero es que hacia arriba cualquier movimiento de tipos es una caída en precio espectacular. El problema es que cuando estamos comparando la renta fija con la renta variable no podemos hablar de los mismos horizontes de inversión. Entonces, tampoco podemos hablar de las expectativas de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses. O sea, lo que tenemos es que planificar realmente lo que queremos hacer en el horizonte de inversión que deseemos. Porque para un inversor que necesite el dinero en diciembre de este año, es que no tiene opción buena. Lo mejor es que se lo quede en su casa y lo guarde para gastárselo. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que planificar es que efectivamente hay que asumir riesgo y que la mejor fuente de rentabilidad ahora mismo está en las bolsas. ¿Valoración? Pues yo creo que lo que hay que ir es ir más allá, es lo que comentaba un poco al principio. Hay que entender en qué estás invirtiendo. O sea, no vale invertir en un mercado a nivel global. Lo que hay que es entender en cada uno de esos negocios, porque estás invirtiendo en negocios, y que esos negocios sean capaces de imponer precio y de ganar dinero. Y si además lo estás haciendo a unos precios razonables... Vale, pues vamos a ir a eso. Llevamos 1 hora justo, yo me había marcado 1 hora y 5 o 10 minutos para dar pie a las preguntas. Vamos a ir si os parece, y si estáis de acuerdo conmigo, a recomendaciones concretas a un horizonte 18-24 meses. ¿Dónde invertiríais, dónde invertís vuestro dinero? ¿Dónde creéis que podemos ganar dinero ajustado al riesgo al que queráis determinar? ¿Dónde veis ese valor? Daniel, ¿quieres empezar tú? Sí, yo creo que tienes... yo creo que hay que mirar compañías ahora mismo que estén detrás del CAPEX y delante de la caja, es decir, que no estén en procesos de inversión o de digestión de inversiones inorgánicas. Entonces, fundamentalmente, pues yo diría sectores del consumo de clase media-baja, seguridad, defensa, bueno, pues ese tipo de empresas industriales que estén ya muy detrás y sectores como por ejemplo agua también, ¿no? También me gusta mucho. Es decir, empresas en las que lo que tienen por delante ya han hecho sus inversiones, ya han hecho sus planes, no tienen que digerir creación de imperio, no tienen que dar bajadas no tienen que recortar dividendos porque no se los pueden permitir y todo eso, y las que tienen caja para generar esos dividendos. ¿De esas tenemos muchas aquí en Europa o...? De esas tenemos pocas en Europa, porque Europa es una máquina de destruir valor en general, pero es verdad que si te vas fuera de los grandes pesos de los índices, tienes empresas que están a máximos históricos, que lo han hecho muy bien, que han doblado. O sea, tienes empresas en consumo, en industriales, en tecnologías disruptivas que lo han hecho bien y que hay que ver esas empresas. Pero Europa son bancos, telecomunicaciones, conglomerados de telecomunicaciones y conglomerados energéticos semiestatales. Eso no te va a dar mucha alegría, hablando en plata, ¿no? Sebastián. Pues justamente hace 3 meses preguntamos a los analistas de Fidelity, son 200, que nos dieran una valoración de la opinión que tienen de las compañías a las cuales siguen para este año, en función de su política de dividendos, su rentabilidad, el atractivo del sector en el que operan, la fortaleza del balance que tienen, y que en base a eso pudiéramos estimar cuáles serían los sectores y las geografías en los cuales ellos creen que va a haber más oportunidad. Y de ahí salía, y ha habido una cosa interesante que has comentado, que los 3 sectores favoritos eran sanidad, era tecnología y eran consumo. Y lo que tenían en común esos 3 sectores es la capacidad de aplicar innovación. Y al final yo creo que se trata de encontrar compañías que sean capaces de innovar. Y yo creo que de la misma forma que ocurrió en los años 2000, en el año 2000 que hablamos de la vieja economía y la nueva economía, dentro de poco vamos a estar hablando también en esos términos y que eso va a transformar las bolsas y va a transformar sectores enteros. Y muchas de esas compañías, como decía Daniel, no están reflejadas en los índices. Y eso te obliga a salirte de la inversión siguiendo un índice, a salir de la inversión pasiva, porque esas son las que van a configurar los índices en el futuro, dentro de 5 años.
Nuria. Estoy bastante de acuerdo en todo lo que están diciendo y efectivamente yo creo que el inversor de hoy lo que tiene que hacer es darle una visión muy global a su cartera, o sea, no nos restringamos ni a España ni solo a Europa, miremos al mundo entero y busquemos efectivamente esos nichos en los que bien pueden ser compañías muy aburridas, pero si son compañías que tienen un oligopolio o un monopolio en su país y que no está contestado, pues, y encima están baratas, pues a por ellas, ¿no? Y eso te lo da el tener ese periscopio de alguna manera, de una forma muy, muy global. Y lo que creo es que hay que hacerlo de una forma muy diversificada, pero con cabeza. Es decir, o sea, diversificar no es comprar 5 compañías energéticas, una en Estados Unidos, otra en Europa y otra en Middle East. O sea, es realmente pues, buscar diferentes fuentes de crecimiento y fuentes de riesgos que al final realmente hagan sentido al conjunto de la cartera. Es decir, zonas geográficas en nada concreto, más global y con estos criterios que creo que coincidís. Desde el punto de vista, doy un par de datos. A día de hoy las bolsas internacionales, yo creo que menos Estados Unidos, el S&P 500 y probablemente el Dow Jones, prácticamente todas están en negativo en lo que va de año y entre el 5 y el 10% más o menos de caída. Sin embargo, hay algunos activos de renta fija que están dando rentabilidades muy atractivas, a pesar de que hace varios meses eran los activos menos recomendados por parte de los analistas. ¿Coincidís en que esto es una ineficiencia, es una oportunidad? Por el contrario, ¿está todo el pescado vendido en la parte de renta fija o creéis que sigue habiendo oportunidades? Yo particularmente creo que en renta fija hay un riesgo desproporcionado respecto a la rentabilidad precisamente en esos activos. Es decir, los limited partnerships, las empresas que están ultra endeudadas y que dan a lo mejor por rentabilidades del 5%, bueno, te dan un 5%, efectivamente, pero el nivel de riesgo que estás tomando es muy, muy importante, sobre todo si pensamos con el escenario macroeconómico que estamos pensando. Otra cosa es que estés apostando, como otra gente apuesta, a que haya un repunte brutal de la inflación y con ello de las materias primas. A mí me parece que tienes una combinación mejor de riesgo-rentabilidad en renta variable utilizando el mismo baremo de rentabilidad por dividendo, por ejemplo, que en renta fija y particularmente en high yield. Si miras los ratios de deuda sobre EBITDA globales, no solamente no han bajado, sino que han aumentado. Y el porcentaje de defaults también ha aumentado. Entonces, tienes que ser consciente de que cuando te estás metiendo en activos que generan un 5, un 6% de rentabilidad, pues que la probabilidad de que uno de esos activos te haga impago es hoy aproximadamente el 10%. Eso no es poco y tienes que valorarlo, ¿no? Perdónenme, pero es que voy a hacer, ya aprovechando esto, porque aquí tengo una oportunidad de hacer un cliente, si contestamos bien, a esta pregunta, que está relacionada con lo que estamos hablando. ¿Cómo protegerme del estallido de la burbuja de deuda que está por venir y cómo beneficiarme de ello? Digo que esto, si la respuesta es correcta, tenemos un cliente. No pido que levante la mano para no delatarle. Si estalla la burbuja de deuda, sí, por donde va a estallar, como es normal, como estallan siempre todas las burbujas, es por los activos que percibimos con menor riesgo. Siempre ocurre que estalla por el inmobiliario, que se consideraba que no tenía ningún riesgo, y estallaría por la parte estatal. Entonces, ¿dónde tendrías mejor protección? Casualmente, en el activo de menor riesgo, es decir, el bono norteamericano y el alemán. Ha habido gente que se ha puesto hace ya meses, y yo he visto precisamente con esta idea de que la burbuja de la deuda existía y que iba a estallar, que se puso corto a niveles del boom de 0,70. Se puso corto con el boom. Te puedes poner corto contra la deuda
contra la renta fija, contra prácticamente cualquier activo. Es decir, esto es una opción si crees que efectivamente va a haber un estallido o va a haber unas expectativas de inflación muchísimo mayores y por tanto van a subir las rentabilidades de los bonos. Es decir, lo puedes hacer y te puedes poner corto contra ese, digo como referencia, bono alemán. He visto gente que ha perdido mucho más que en la bolsa en el primer mes del año. Entonces, cuidado con estas estrategias agresivas, claro. Salvo que quieras seguir cobrando tu cupón y te dé igual la valoración, pues te pones corto, mantienes la posición, cosa que yo desde luego recomiendo a la persona que nos ha hecho esta pregunta y a cualquiera de ustedes que hable, si hablamos de estrategias de renta fija, que venga a Tresis y hablamos de qué estrategia conviene seguir en función de sus expectativas. Yo la pregunta iría, ¿creéis que va a haber en este escenario de inflación, de bajo crecimiento, etcétera, etcétera, puede haber a corto plazo un estallido o una situación tan violenta? Muy corto, ¿creéis que sí, que no? A corto plazo no lo veo. Yo creo que no. Y yo siempre he pensado que solamente se ven las burbujas después de que hayan pinchado. Eso es verdad. Y lo que sí es cierto es que probablemente el atractivo que hay hoy por hoy en la deuda gobierno sea menor del que hay en deuda corporativa, y que quien quiera buscar buena rentabilidad justa a riesgo tiene que asumir algo más de riesgo dentro de la parte de deuda. Vale, voy ya rápidamente y contestamos rápido, que yo creo que es importante. Trato de unificar las preguntas. Hay varias que hablan de la bolsa americana con distinto matiz. El S&P en máximos, débil crecimiento económico, inflación negativa. Hay posibilidad, todo lo que hemos hablado de la renta variable en general o en la americana, prolongado periodo de la bolsa alcista norteamericana, unido a altas valoraciones. Tenemos que invertir en renta variable americana. Hay varias de estas. ¿En qué situación está porque no consigue romper la bolsa americana? ¿Qué opináis de la bolsa americana? ¿Qué puede ir bien para que la bolsa americana rompa esos máximos en los que lleva metido desde prácticamente octubre del 2014? Nuria, ¿tienes una opinión? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que el crecimiento que haya en Estados Unidos sea muy superior a lo que estamos estimando. Y ahí es un poco lo que venimos comentando toda la tarde, ¿no? Si las empresas están revisando a la baja esos crecimientos de los beneficios, porque veníamos de tasas de crecimiento muy importantes, lo normal es que ahora pues, la bolsa esté un poco descansando. Desde luego, nosotros desde hace un par de años, el año pasado fue, digamos, la gran apuesta por Europa. Este año no está pagando, pero seguimos pensando que hay muchas más oportunidades en Europa que en Estados Unidos. Yo puntualizaría, claro, estar invertido en renta variable sin estar invertido en Estados Unidos, que representa el 50 y pico % de la capitalización bursátil mundial, parece un poco sin sentido, a menos que el mercado americano sea muy poco atractivo. Yo creo que no, y que las valoraciones actuales son elevadas aparentemente porque también los retornos sobre capital de las empresas americanas son superiores a los retornos sobre capital de las empresas europeas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí que es cierto que probablemente este año, por el efecto retrasado que tiene la fortaleza del dólar y lo que ha ocurrido con las materias primas en 2015, vamos a ver poco crecimiento en los resultados empresariales en el año 2016, pero sí que creo que lo vamos a ver de forma muy agresiva en el año 2017. Y un último matiz, claro, invertir en bolsa americana no es invertir en los índices americanos, y yo creo que eso es algo que tenemos que recordar siempre que estamos hablando de invertir en un mercado. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tiene que ocurrir en Estados Unidos para que la bolsa siga subiendo por encima de lo que es, más que una estimación de crecimiento superior, que en mi opinión va a ser muy difícil que se dé, la confirmación de lo que tú has comentado antes, que es que si vamos a tener tipos de interés tan bajos durante tanto tiempo, en realidad resulta que estamos sobreestimando el coste de capital de las empresas norteamericanas, y por lo tanto no solamente tienen retornos sobre el capital empleado superiores a las europeas, sino que estamos sobreestimando su coste de capital. Y eso ha sido parte del error después del taper tantrum, y puede ser el error a futuro. Luego yo creo que también en el caso norteamericano, claro,
El S&P 500, la rentabilidad del S&P 500 del año pasado la explica en su mayoría pues muy pocos valores, creo que no llega a 10. Hay muchas compañías norteamericanas que no están caras desde ese punto de vista. No serán los FANG, ¿no? Facebook, Amazon, Netflix y Google, pero hay muchas que no me parece que estén caras. Y luego, pues en Europa, yo creo que para que esa promesa de valoración, lo que tiene que hacer es ya un poco de los managers de las empresas europeas, que son francamente pobres, tienen que empezar a pensar en la rentabilidad total para el accionista y dejar de pensar en ser ministro. Y cuando eso cambie, los múltiplos de las empresas europeas cambiarán. Eso pasó en Estados Unidos y pasó en el Reino Unido. No es una casualidad que los múltiplos sean más altos. Es que quieres escuchar a managers de compañías europeas decir lo que dicen otros managers norteamericanos en los resultados. Este gobierno lo está haciendo fatal en esto, esto y esto, y no pienso hacer caso a lo que me están diciendo que haga. Maravilloso. Gracias. Esa es una de las que hay que invertir. Dicho todo esto, e insisto en cómo estaba planteada una de las preguntas, si me lo permito, no hemos visto una corrección de la bolsa americana significativa desde hace bastante tiempo. A lo mejor es una pregunta un poco agresiva, pero ¿creéis o qué podría provocar? Tú has comentado antes, Sebastián, el tema de la desaceleración. ¿Creéis que puede darse, lógicamente las correcciones significativas se han producido siempre ante escenarios de, Daniel? Fundamentalmente ante escenarios de miedo de una recesión, ¿no? No de recesión, sino de crisis financiera. Es decir, porque en periodos de recesión la bolsa no ha ido del todo mal, de hecho, en Estados Unidos. De crisis financiera, de pensar, y el hecho de que no haya ocurrido con el high yield energético hace que la confianza en el sistema norteamericano sea mayor. Es decir, que no vayas a tener un efecto dominó, de que algo que es evidentemente un riesgo importante se traslade a toda la economía norteamericana vía los bancos, ¿no? Y yo creo que eso, el hecho de que bueno, yo recuerdo en el año 2014, en mi anterior fondo estimábamos que un 25% del high yield norteamericano iba a hacer default, y no ha sido ni un 3%. Entonces, eso también hace mucho, ¿no? Porque claro, si tienes un sistema financiero como es el norteamericano, eso te hace. Entonces yo creo que tendrías una corrección, más que una corrección, una caída importante, cuando se empezase a pensar que uno de esos elementos de riesgo pesa tanto como pesaba en la cartera de crédito el inmobiliario, que era pues aproximadamente el 22%. Pero esto en estos momentos entendemos que no está dentro del radar. No, bueno, a mí desde luego no lo veo. Nos preguntan por las materias primas y el oro en este entorno de incertidumbre, con todos estos temores, ¿por qué no ha rebotado más el oro? ¿Y qué pasa con las materias primas? ¿Hay valor en las materias primas o no? ¿O puede seguir el rally o esta recuperación que hemos visto? ¿Qué opinión tenéis, Nuria? Es que las materias primas son tan difíciles, pero bueno, el oro no es cierto que no se haya revalorizado, había caído muchísimo y ahora sí que se ha recuperado. Nosotros en una de las carteras que tenemos precisamente, que es puro de renta variable, lo único en lo que diversifica es precisamente en oro. Y el oro en el sentido de no perder o ser el único elemento que realmente ante una catástrofe de magnitud 20 es lo único que ni se destruye, ni se transforma en otra cosa que no es oro, ni desaparece, ¿no? Y además es un bien escaso, con lo cual tiene todas las características de algo que no pierde valor. Y el resto de las materias primas, pues es que hay tanto movimiento, digamos, pues están muy influenciadas ahora mismo por la ralentización que hay en China y por ese exceso de expectativas que se han generado en esos mercados, que no dejan de ser mercados muy especulativos y que se tienen que reajustar, digamos, a la nueva situación de demanda y ser un poco más realistas
en cuanto al crecimiento esperado en esta región. Vale. Vamos a ir rápido porque si no me siguen llegando preguntas. La verdad es que nunca he tenido tantas preguntas. Menos mal que me he traído las gafas porque las he cogido en el último momento, porque es que además la letra tengo que hacer pero les animo a que sigan preguntando y ya cuando ustedes se quieran marchar, pues y eso se marchan. Hay una que me ha hecho bastante, lo están pensando todos ustedes, que es, ya lo ha dicho antes Nuria, con el tema de París, dice que, bueno, que España, a pesar del gobierno, del posible tal, de las elecciones, pues pasa más o menos desapercibido. Pero aquí hay una pregunta que me ha hecho gracia porque hace un tiempo hablábamos de Grexit, ahora se habla de Brexit, y no sé si decir la palabreja que pone aquí, ¿no? Podemos hablar, en caso de un gobierno podemita, de el Spain Sit, pero con X, digo, porque el término en inglés tiene, en fin, se traduce mal. ¿Creéis que tiene sentido esto? ¿Va a pesar? ¿No va a pesar? ¿Podríamos echar atrás? ¿Podríamos hablar de esto y que esto fuese el desencadenante, como apuntabas antes, Daniel, de poner en duda con Brexit la propia existencia de la Unión Europea? ¿O creéis que esto está muy lejos, muy rápido? Tú ya has contestado antes, pero si puede ser en una palabra así no regular. No. Yo no lo veo. No lo ves. Pero la palabreja tiene su aquel, Daniel. Yo no se puede decir nunca jamás, pero si hay algo, y esto es importante que la gente lo entienda, si hay algo que han demostrado toda esta panda de desorientados es que son mucho más adictos a la deuda que cualquiera de todos nosotros. Y un Banco Central Europeo ahí con alegría es miel sobre hojuelas para este tipo de gobiernos. Entonces, pues lo habéis visto en Portugal, lo habéis visto en Grecia y creo que no sería muy diferente, la verdad. Apuestas 18-24 meses, hemos hablado de renta variable. Pregunta, porque se repite en varias, muy rápido. Renta fija emergente, sí o no. Renta variable emergente, high yield europeo y global. Se repiten en varias cosas. Tú lo hablabas en tu primera exposición, Nuria. Todo muy selectivo. Renta fija emergente, sí. No solo la renta fija, también puedes jugar las divisas. Por lo tanto, sí, de forma selectiva. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Renta variable? Of course. ¿En sí. renta variable emergente? Renta variable emergente, pues también, pero también de forma muy selectiva y no siendo la principal apuesta de una cartera, en un entorno en el que lo diversificas y empiezas a entrar despacito. ¿Y high yield? High yield a mí me gusta más verlo en general por lo que estamos diciendo. Estamos hablando de unas tasas en las que posiblemente si empezamos a entrar en un entorno en el que ni fu ni fa y que algunas cosas pues van a tener más dificultades, seguramente las tasas de default, porque además tienes mucho sesgo en Estados Unidos, pues con mucho energético y demás. Bueno, también muy selectivo, no digo que no, y seguramente con una aproximación más de comprar algo que sepas seguro que te va a devolver el dinero, porque estamos hablando de renta fija, un emisor realmente con proyección y a vencimiento. Sebastián, Y no muy largo vuestra apuesta. Muy brevemente, una anécdota. Cuando veo las cifras de Fidelity en lo que va de año, la categoría donde mayores entradas hemos visto hasta ahora es renta variable emergente, lo cual refleja no tanto un apetito brutal por renta variable emergente, como el reconocimiento de que por valoración hay oportunidades ahí muy buenas. Cuando todo el mundo tira la toalla es cuando hay que empezar a mirar esa clase de activo. En relación a high yield, preferimos el crédito con grado de inversión en este momento. Hemos estado muy fuertemente sobreponderados en high yield el año anterior, ahora no lo estamos. Y luego en la deuda emergente pensamos que ahí sí que va a haber oportunidades y, como apuntaba Nuria, pensamos que hay que ser especialmente selectivos allí. Daniel, ¿tienes algún comentario que quieras? No, yo creo que hay que ser selectivos, claramente, y que no es una cuestión de activo, sino de buenas empresas y de buenos fundamentales, pero yo sería muy cauteloso con la deuda emergente, a menos que seas muy consciente de los fundamentales y tengas muy bien analizado. O sea, yo creo que hay que tener eso, es donde va a venir puede venir una sorpresa en mi opinión negativa.
A mí en general no me gustan los mercados emergentes porque son fundamentalmente empresas semiestatales y yo no invierto en empresas semiestatales porque es una pérdida de tiempo. Pero sin embargo, en Rusia, en algunos mercados donde se han creado empresas puramente privadas que tienen managements que piensan en sus inversores, pues sí hay pequeñas oportunidades, ¿no? Pero yo, como no veo que el rally de materias primas vaya a tener una enorme continuidad y tampoco me parece que la política de los bancos centrales de los países emergentes vaya a cambiar, es decir, continuarán teniendo como objetivo maximizar sus reservas de dólares, sería cauteloso porque ante cualquier evidencia la lógica es que prefieran devaluar y con eso se te van tus rentabilidades en euros, claro. De forma muy rápida, nos piden opinión sobre los fondos con comisión de éxito. Si tenéis, trabajáis con ellos y qué opinión tenéis. De forma muy rápida, ¿tenéis? ¿Os gustan? ¿No os gustan? Yo creo que la comisión de éxito es una alineación de intereses. O sea, ustedes ganan si el fondo gana y si nosotros ganamos. Es una forma de que al final ganen todos. Otra cosa es que sean unas comisiones de éxito abusivas porque se hacen respecto a benchmarks que no tienen sentido para la estrategia de inversión, pero normalmente estamos hablando de que hay una alineación tanto en la política de inversión como en la obtención de beneficios. Si alguien quiere información concreta, pues encantados de darle tanto de Amundi como del resto. Sebastián. Tenemos muy pocos fondos cuya remuneración esté vinculada a éxito, pero sí que pensamos que esa va a ser una tendencia en el sector en los próximos años. Daniel. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la comisión de éxito es la alineación de intereses que tú quieres tener como inversor, ¿no? Que ahí esté esa identidad entre objetivos del gestor y del partícipe. Una pregunta muy concreta, si os atrevéis a contestar, si no, acepto una idea. Me pregunta un valor concreto cada uno de ellos. Yo sé que tú no me vas a dar ninguno y seguramente tú tampoco, Daniel, no sé si te atreves. Pero si no, una idea muy concreta, cualquiera de los cada uno. Yo puedo decir valor, pero adelante. Yo como idea lo que plantearía hoy en día es pensar lo que decíamos por encima del bosque y pensar en tendencias a medio y largo plazo. Antes Daniel ha comentado 3 sectores tipo sanidad, consumo de lujo. Hay una tendencia en Europa y en muchas partes del mundo que es clara, que es el envejecimiento de la población. Y hay empresas que están haciendo dinero con estos señores que antes nos jubilábamos y nos moríamos a los 2 años, ahora nos jubilamos y afortunadamente vivimos pues entre 15 y 20 años. Y en esos 15-20 años tenemos dinero y podemos hacer muchas cosas. Y ahí pues hay nichos y de alguna manera multisectorial, muchos valores que se están beneficiando de eso. Yo repetiría la idea de encontrar compañías capaces de generar innovación. En este entorno de baja demanda y de tipos de interés bajos va a haber una prima muy fuerte por aquellas compañías que sean capaces de innovar y específicamente aquellas que, siendo cotizadas hoy por hoy, o no están representadas en los índices o tienen muy poca representación. Daniel, Yo voy a decir 2 nombres, Campbell's y KBR, ¿no? Campbell's, sí. Y KBR, el filial de Halliburton. Vale. ¿Queréis dar algún fondo, digo por sustituirlo por un valor, que invierta en cualquiera de esas ideas? ¿Uno concreto? Que van a comprar a través de Tresis, evidentemente. Bueno, pues hay uno muy concreto, es CPR Silver Age y Amundi Funds Equity Conservative. Yo lo tengo apuntado, o sea que cuando venga yo se lo doy. Todo lo que acabe en conservative, de alguna manera, es positivo en renta variable. 2 ideas. Para el que tenga apetito de renta variable, un fondo global diversificado, el fondo Fidelity Global Dividend. El que prefiera moverse en la renta fija, un fondo de renta fija flexible que se llama el Fidelity Flexible Bond Fund. Muy bien. Espero que lo hayan apuntado y si no, insisto que nosotros sí que lo tenemos. La última pregunta es genérica. Las últimas preguntas son varias sobre qué momento es bueno para los distintos perfiles, para entrar, para cambiar, para
En fin, yo permito contestar desde el punto de vista genérico y doy simplemente cómo estamos. Si digo alguna cosa con la que no estéis de acuerdo, pues lo decís, ¿vale? Levantáis la mano y lo decís. Nosotros en Tresis, desde principio de año, hemos adoptado una estrategia muy prudente, muy conservadora. Reducimos mucho la exposición a renta variable en enero, a finales de enero. Probablemente lo teníamos que haber hecho antes, seguramente lo teníamos que haber hecho antes. Hemos ido recomponiendo de manera muy prudente el perfil de nuestras carteras, recomponiendo riesgo, quiero decir, a partir de abril, una vez entrado el segundo trimestre del año, porque lo que hemos visto en este escenario de ausencia de visibilidad, nosotros, por el perfil de nuestros clientes, preferimos ser conservadores. Todo lo que hemos dicho abunda en la idea de que hay que ser paciente. Alguno me preguntaba cuándo es el momento de entrar. Yo no sé si hay alguien que tiene la capacidad de decidir el momento para entrar. Lo que sí que es verdad es que hay que analizar muy bien cuál es el perfil de cada uno, cuál es el umbral de sueño o el perfil de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Pero si tu perfil es moderado o arriesgado, estar fuera del mercado significa con un alto grado de probabilidad que te vas a perder esa hipotética recuperación que vendrá, que estamos seguros que vendrá. También estamos seguros que hay y que va a haber mucha volatilidad. Los que me conocéis, me habéis visto hacer este signo en repetidas ocasiones y lo llevo haciendo probablemente muchos meses, es más de un año y medio. Y esto va a seguir así, porque en este entorno, con toda esa liquidez, con estos tipos a cero, todo ese dinero buscando rentabilidad hace que entre y que salga y se produzcan movimientos bruscos. Pensamos que va a seguir siendo así, pero pensamos que el escenario catastrofista no está en nuestra agenda y aún así seguimos siendo conservadores a la espera de un catalizador, que todavía no sabemos cuál es. Puede ser la eliminación de todos estos aspectos que hemos dicho que están ahí, exógenos o macro, puede ser simplemente la eliminación de estos aspectos o puede ser esa pregunta que siempre se hace al revés, cuando se da un escenario de las cosas van a ir así, así, y siempre la gente pregunta ¿y qué puede ir peor? Hoy se nos ha quedado una en el tintero y la dejo para la próxima ocasión, que es ¿y qué puede ir mejor? Porque estoy seguro que la sorpresa, y fíjense lo que le digo, que la sorpresa vendrá por el lado positivo. Hay oportunidades, tenemos analistas mirando los sectores, mirando los valores y vemos valor en muchos de ellos. Hay una persona allí que hace así, asiente constantemente porque los tiene y los tenemos identificados, pero eso sí, no sabemos el momento en el que se va a producir. Seguimos siendo prudentes, aunque hemos ido recomponiendo las carteras. Tenemos mayor exposición a Europa, contestando a las preguntas, que a Estados Unidos, pero pensamos que las oportunidades fuera de los índices siguen existiendo y eso es lo que tratamos de identificar. No hemos entrado todavía en deuda emergente, no hemos entrado y nos hemos perdido una cierta recuperación y no tenemos high yield porque pensamos que el riesgo, como ha dicho Daniel, es asimétrico. Hay más que perder que ganar en este contexto, aunque pensamos que hay también oportunidades en algunos sectores que por la entrada de dinero masiva desde el punto de vista de los bancos centrales tenemos un cierto colchón. Esa es nuestra estrategia. Prudencia, aunque estamos recomponiendo el riesgo en nuestras carteras, seguimos siendo prudentes, recomendamos y les pedimos paciencia, como hice, no creo que nos hayamos equivocado, en la charla que dimos hace ya casi 3 meses, Daniel, que les pedía paciencia porque íbamos a estar subidos a la montaña rusa y creemos que esto de una manera más conservadora se va a seguir produciendo, pero vamos a empezar a ver oportunidades. Es 1 hora y media larga. A mí, lógicamente, se me hace corto, primero porque tengo que estar hablando y esas cosas, pero de verdad que muchas gracias por aguantar, muchas gracias a los 3 ponentes, Sebastián de Fidelity, Nuria de Amundi, Daniel de Tresis Gestión. Gracias a todos por venir y estamos, por supuesto, como siempre, a su disposición. Muchísimas gracias.